En este video tutorial les voy a presentar una panorámica general de lo que es la clase. Bueno, los temas que vamos a tratar van a ser los que aparecen acá: definiciones, sistemas de medición de ángulos, la conversión de grados a radianes, ángulos y tipos, congruencia de triángulo, los elementos secundarios de un triángulo y el teorema de Thales. Bueno, aquí en el documento les comparto la definición de punto, definición de línea curva, como también la definición de rayo y la definición de semirrecta o de trazo. Es importante, me detengo en la definición de trazo, lo cual se denota con el punto de origen y el punto extremo. Es decir, el trazo va a ser un trazo entre A y B. Es importante que acá se denota con la rayita esta arriba, lo cual indica que es un trazo de A a B y este trazo va a tener una distancia. Igual que siempre voy a determinar en una línea la distancia entre cada uno de los puntos. Bien, entonces el plano, ¿qué va a ser? El plano va a ser una superficie que va a tener una determinada longitud, como también va a tener una anchura, pero esto no va a tener un espesor, es decir, como si fuera una hoja de papel, pero que se va a extender al infinito. Y vamos a centrarnos ahora en el ángulo. ¿Qué cosa es un ángulo? El ángulo va a ser una figura que va a estar formada por dos semirrectas, pero que van a coincidir en un punto. Entonces, un ángulo se va a denotar de la siguiente forma: una letra mayúscula acá en el vértice. El vértice es el punto donde se van a intersectar las dos semirrectas. Por tanto, este es el denominado vértice. Y el ángulo se va a denotar por una letra del alfabeto griego. En este caso es la letra alfa. Y también se puede denotar con tres letras mayúsculas, es decir, que este es el ángulo ABC o el ángulo alfa. Bien, veamos los sistemas de medición de los ángulos. Está el sistema sexagesimal. ¿Qué cosa es el sistema sexagesimal? Es como que usted tenga una circunferencia y la divide en 360 partes iguales, y cada una de esas partes va a constituir un grado sexagesimal. Y tienes una circunferencia, la divides en 360 partes y tienes entonces un grado sexagesimal. Si además una de esas partes la divides en 60, va a corresponder a un minuto. Y si cada una de esas partes que dividiste en 60 la divides de nuevo en 60, vas a tenerlo entonces en un segundo. Por tanto, yo un ángulo lo puedo tener en X cantidad de grados, como X cantidad de minutos y una X cantidad de segundos. La otra manera de dividir, de representar de medir un ángulo es en el Sistema Internacional de Unidades, que son los radianes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué cosa va a ser un radián? Un radián va a ser el ángulo cuya longitud, cuyo arco de circunferencia es igual a la longitud del radio. Por tanto, 360 grados va a ser 6,28 radianes. Y un radián, por su parte, van a ser 57,3 radianes. Pero ¿qué es lo importante aquí? Aquí lo importante es cómo convertir un ángulo, la medición de un ángulo, de radianes a grados y de grados a radianes. Veamos cómo se convierten de radianes a grados. Es muy fácil. Es muy fácil. Para convertir la medición de un ángulo de radianes a grados, se hace de la siguiente forma. Yo quiero ahora convertir pi sobre 2 radianes, lo quiero convertir a radio. Por tanto, lo que se hace es que se multiplica pi sobre 2 radianes, es decir, lo que quiero convertir,
Lo multiplico por este factor, que van a ser 180 grados sobre pi radianes. Aquí tengo radianes y acá tengo radianes, por tanto radian con radian se va a cancelar y que va a quedar 180 en unidades de grados entre 2. Por tanto, pi sobre 2 radianes, ¿cuánto van a ser? 90 grados. Veamos otro ejemplo. Si lo que quiero es convertir 3 pi sobre 2 radianes a grados, ¿cómo procedo? Bueno, vuelvo a multiplicar por el factor 180 entre pi radianes. Por tanto, al multiplicar 3 pi sobre 2 radianes por el factor 180 entre pi radianes, los radianes se van a cancelar, es decir, se van a simplificar. ¿Y qué me va a quedar? El 3 multiplicado por el 180 dividido por el 2. Si realizamos operación, 180 entre 2 es 90, por 3 son 270 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que 3 medios pi radianes o 3 pi sobre 2 radianes son 270 grados. Bien, ahora veamos lo contrario. Ahora vamos a convertir de grados a radianes. Debería ser el procedimiento casi igual, pero debe de cambiar el factor. Pues efectivamente, si lo que quiero convertir son 60 grados a radianes, entonces ¿cómo hago? Voy a multiplicar por un factor. ¿Pero cuál factor? Ahora sería pi radianes sobre 180. Observe que es el contrario de cuando llevaba de radianes a grados. Ahora, ¿cómo no me olvido de cuál es el factor por el que tengo que multiplicar? Bueno, es muy sencillo. Si aquí lo que usted tiene es grado, aquí abajo debe tener grados. Y si aquí lo que usted tiene son radianes, debajo tiene que tener radianes. Obsérvelo aquí. Aquí usted tiene radianes, debajo tengo que tener radianes. Aquí tengo grados y debajo tengo que tener grados. ¿Cuánto van a ser? Pi radianes sobre 180. Por tanto, cancelo radianes, grados con grados. ¿Y qué me queda? 60. Cancelo grados con grados. ¿Y cuánto va a quedar? Va a quedar que 60 dividido entre 180 va a ser igual a 3. Por tanto, 60 grados van a convertirse en pi sobre 3 radianes. Fíjense que aquí tengo grados y aquí tengo grados. Por tanto, grados se va a cancelar con grados y me va a quedar solamente el cociente del número 60 con el número 180, que no van a tener dimensiones. Las dimensiones las va a tener el numerador, que van a ser radianes. Por eso el resultado me da en radianes. Veamos otro ejemplo. Quiero convertir 45 grados a radianes. Procedo de la misma manera. Multiplico ¿por qué factor tengo que multiplicar? Si arriba lo que tengo son grados, debajo debo tener grados. Si arriba lo que tengo es radianes, debajo tengo que tener radianes. Por tanto, como lo que tengo aquí son grados, tengo que multiplicar por un factor que en el denominador, este número que se pone aquí abajo se coloca en la posición que se denomina denominador y el número que se pone arriba se llama numerador. Por tanto, yo debo de poner en el denominador, en la parte de abajo, un número que tenga las mismas unidades al que yo quiero convertir. Aquí tengo grados, por tanto aquí también tengo grados. Por tanto sería 40 grados con grados, se cancelan. Y digo 45 entre 180, esto es 4. Y entonces me quedarían pi sobre 4. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto algunos conceptos fundamentales, el de punto, el de recta, el de plano, y vimos la conversión de radianes a grados y de grados a radianes. Usted debe conocer cómo se realiza la conversión de grados a radianes y de radianes a grados. Lo otro que vamos a ver son los tipos de ángulos. Los tipos de ángulos son varios tipos de ángulos. Un ángulo, ¿cuándo va a ser cóncavo? Cuando el ángulo va a estar entre 0 y 180. Ahí es cuando un ángulo se denomina cóncavo. ¿Cuándo un ángulo es agudo? Cuando su medición está entre 0 y 90. Eso es un ángulo que es agudo. Cuando un ángulo es recto. El ángulo es recto cuando mide exactamente 90 grados. Cuando un ángulo es obtuso, cuando mide entre 90 y 180 grados. Es decir, un ángulo que estuviera en esta parte de acá. ¿Cuáles son los ángulos que son convexos? Son aquellos ángulos que van a medir de 180 a 360 grados. El ángulo llano es el que mide
180 grados y por otra parte el completo es el que mide 360. Aquí en el gráfico yo se lo muestro. Usted lo puede comprobarlo a través del gráfico. Bien. Vamos a ver ahora la pareja de ángulos. Lo primero que vemos son los ángulos que son adyacentes. Cuando dos ángulos son adyacentes, dos ángulos van a ser adyacentes cuando tienen el mismo vértice. Fíjense que el ángulo, esta letra escrita en esta forma se llama alfa y esta es beta. Son dos letras del alfabeto griego. Recuerden que anteriormente les había comentado de que los ángulos se iban a denominar con las letras del alfabeto griego. Por tanto, el ángulo alfa y el ángulo beta van a ser ángulos que van a ser adyacentes. ¿Por qué son adyacentes? Porque van a tener el mismo vértice y van a compartir un lado. Este lado es común, tanto para el ángulo beta como para el ángulo alfa. Observe usted, no es que esta recta vaya a dividir este ángulo a la mitad ni en un tercio. No se trata de el tamaño de los ángulos que resulta de trazar esta recta, sino más bien que estos dos ángulos van a compartir el mismo vértice, que es el punto A, es decir, el punto donde se intersecta el segmento AB y el segmento CD, con la segunda categoría, y es que tienen un lado común. Estos son los ángulos que van a ser adyacentes. Otros ángulos que vamos a ver que vienen en pareja son los ángulos que son opuestos por el vértice. Ya te lo digo, aquí tengo un vértice y van a ser aquellos ángulos que van a ser opuestos por el vértice. Si yo tengo dos rectas y las dos rectas van a intersectarse en un punto, los ángulos formados entre estas rectas van a formar entonces los ángulos adyacentes. Bien, ¿cuáles serían los ángulos adyacentes? Los ángulos adyacentes son, los ángulos opuestos por el vértice sería el ángulo 1, 2 y el ángulo 3, 4. Aquí usted puede observar que este ángulo 3 con 2 va a formar ¿cuánto? 180 grados. ¿Y cuánto que habíamos dicho? ¿Qué ángulo formaba 180 grados? Revisemos acá, por tanto es un ángulo llano. Por tanto, el ángulo 3 y el ángulo 2 va a formar 180 grados. Por tanto, ellos van a ser un ángulo llano. Pero los ángulos opuestos por el vértice va a ser el ángulo 1 con el ángulo 2, como el ángulo 3 con el ángulo 4. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo 3 con el 4 y el 1 con el 2 son opuestos por el vértice, ellos van a ser congruentes. ¿Y qué quiere decir la palabra congruente? Que van a medir lo mismo. El ángulo 1 mide lo mismo que el ángulo 2. El ángulo 3 mide lo mismo que el ángulo 4. Bien. Pero la suma del ángulo 2 con el ángulo 3 da 180 grados, porque son ángulos llanos. Bien. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? Observe usted aquí la lámina de la figura de ángulo complementario, que casi que pensaríamos que se parece mucho esto al adyacente. ¿No es cierto? Por tanto, los ángulos complementarios van a ser ángulos adyacentes. Pero ¿qué característica tiene el ángulo complementario? La característica del ángulo complementario es que la suma de ellos dos da 90 grados. Por tanto, ¿qué cosa es un ángulo complementario? Un ángulo complementario es un caso particular de un ángulo adyacente. ¿Cuál es ese caso particular? Que la suma de estos dos ángulos dé 90 grados. Porque los ángulos complementarios son ángulos que son adyacentes. Porque el ángulo complementario es un ángulo adyacente porque sencillamente tienen el mismo vértice y comparten un lado común. Bien. Ahora, ¿cuáles van a ser los ángulos suplementarios? Los ángulos suplementarios van a ser aquellos cuya suma va a ser igual a 180 grados. Entonces, los ángulos suplementarios también van a ser un caso particular de un ángulo, ¿cuál? ¿Complementario? No, de un ángulo adyacente. ¿Por qué? Porque ellos van a compartir un vértice común y tienen un vértice común y comparten un lado en común. Tienen el mismo vértice y comparten un lado en común. Por tanto, los ángulos suplementarios como los ángulos complementarios, ¿cómo van a ser? Van a ser casos particulares de los ángulos adyacentes. Porque los ángulos adyacentes son los que tienen un vértice en común y comparten este lado. Bien. Continuamos.
Vamos a pasar a ver los ángulos que se forman cuando dos rectas paralelas son intersectadas por una transversal. ¿Bien? Y en este caso vamos a ver varios pares de ángulos. Lo primero que vamos a ver van a ser los ángulos correspondientes entre paralelas. ¿Cuáles van a ser aquellos ángulos correspondientes entre paralelas? Observe aquí, va a ser el ángulo 2 con el ángulo 6. Como también el ángulo 3. Este ángulo que estoy señalando aquí es el ángulo 3, aunque no se ve muy bien en la lámina, que está algo oscuro. Con el ángulo 7. Si lo vemos en el otro lado sería el ángulo 1 con el ángulo 5 y el ángulo 4 con el ángulo 8. Es decir, es como si fuera el de arriba con el de arriba, el de abajo con el de abajo. ¿Ve? Este ángulo que es el 3 con el 7, este que está arriba, el 2 con el 6, el 1 con el 5 y el 4 con el 8. ¿Qué característica tienen los ángulos cuáles? Correspondientes. Los ángulos correspondientes. ¿Qué característica tienen los ángulos correspondientes? Que también van a medir lo mismo. Este ángulo mide lo mismo que este y este ángulo mide lo mismo que este. Es decir, el 4 con el 8 y el 1 con el 5. Veamos otro tipo de ángulo. Otra pareja de ángulos que se va a formar cuando tengo dos rectas paralelas y una transversal. Bien, van a ser los ángulos alternos entre paralelas. Los ángulos alternos entre paralelas, en primer lugar vamos a tener aquí el 1 con el 7. Observe usted el 1 con el 7. Pero también vamos a tener el 4 con el 6. Es decir, que son los que son alternos. El ángulo 1 con el 7 se llaman alternos externos, porque están afuera. Y el 3 con el 5 se llaman alternos internos. Se le pone el apellido interno porque están dentro y estos están fuera. El 8, ¿con cuál sería alterno? ¿Será con este? No, con este como es correspondiente. ¿Será con el 6? Con el 6 es opuestos por el vértice. ¿Con cuál sería alterno? Bueno, para ser alterno me tengo que poner en el otro lado y me tengo que poner en la parte de arriba. Por tanto, el 8 ¿con quién estaría? Con el 2. El 1 ¿con quién estaría? ¿Con el 4? No. ¿Con el 3? No. Tendría que estar en el otro lado, pero si él está afuera, el alterno con él tiene que estar afuera y en el otro lado de la recta. Por tanto, sería el 7. ¿Qué característica cumplen los ángulos alternos entre paralelas, tanto los internos como los externos? Que van a medir lo mismo. Bien. Vamos a ver ahora los ángulos que son suplementarios. Aquí, ¿cuáles son los ángulos suplementarios? Los ángulos suplementarios van a ser los que van a medir su suma. Va a ser 180 grados. ¿Y estos ángulos cuáles van a ser? Va a ser el 2 con el 3. Perdón. El 3 con el 8. El 3 con el 8. El 2 con el 5. El 4 con el 7. Este ángulo con este ángulo van a ser ángulos que son suplementarios. El ángulo 1 con el ángulo 6, si yo mido el tamaño de este ángulo y lo sumo con este, se da cuenta que va a medir 180 grados. Vamos a ver los ángulos que son ángulos contrarios o conjugados. ¿Cuáles van a ser los ángulos contrarios o conjugados? Veamos cuáles son los ángulos contrarios o conjugados. Tenemos el ángulo 1 con el ángulo 8. Tenemos el ángulo 2 con el ángulo 7. Por tanto, también tendríamos el 3 con el 6, como el 4 con el 5. Usted se da cuenta que los ángulos contrarios o conjugados es algo parecido al alterno. El alterno interno sería el 4 con el 6. Míralo acá. Alterno sería el 4 con el 6. Pero el conjugado, ¿cuál sería? El que está junto con el debajo. Alterno externo sería el 1 con el 7. Pero ¿cuál sería el conjugado? El 1 con el 8. Lo puede notar ahí. Bien. Entonces hemos visto
los correspondientes, los alternos, los suplementarios, los contrarios o conjugados. Bien. Pasamos entonces a la congruencia de triángulo. Para la congruencia de triángulo, aquí le anexo un video de YouTube que usted lo puede consultar, donde viene explicada la materia respecto a la congruencia de triángulos. Al igual que los elementos secundarios de triángulo, se anexa un video tutorial en el que se explican cada una de los elementos secundarios de un triángulo. Hablamos de la altura, de la bisectriz, de la mediana, de la simetral y de la transversal de gravedad. Solamente comentarles que en un triángulo estos puntos que están denotados por la letra A, B y C se van a denominar los vértices. Y estos puntos se denotan con letra mayúscula. Los segmentos que unen los vértices se denominan lados. Y los lados se van a... La letra que se va a usar para denominarlo es el contrario. Tengo que ver el vértice que está frente a ese lado. En este caso tengo el vértice A. ¿Cuál sería este lado? El lado A. Observe que se pone con la letra minúscula. Si este es el vértice B, el lado contrario al vértice B sería el lado B. Y así ocurre con el vértice C. El lado contrario al vértice C se va a denominar C, pero con letra minúscula. Y los ángulos se van a denominar con letras griegas. Es decir, aquí sería la alfa, aquí sería la beta y esta sería la gamma. Bien. Ya como le había comentado en el video que se anexa, viene explicado lo que son los elementos secundarios de un triángulo, y de todas formas acá en el documento Word que se comparte usted puede tener la información. Y finalmente el teorema de Tales. El teorema de Tales, igual, aquí le compartimos en el documento Word los elementos fundamentales del teorema de Tales, pero estos también están siendo explicados en un video tutorial que se anexa. Bueno, hasta aquí ha sido un recorrido de los temas de la clase. Muchas gracias.